Sala de espera de notaría. Martes por la tarde, no un lunes de inicio de semana con toda la energía que trae el lunes. No un viernes, cuando uno ya solo quiere que todo termine. Un martes, el día más anónimo del calendario. El día que no tiene fiesta, que no tiene euforia, que no tiene nombre especial en ninguna tradición. Un martes por la tarde, en la sala de espera de una notaría en el centro de la ciudad. Hay 3 sillas de plástico alineadas contra la pared. Un escritorio al fondo, donde una secretaria escribe sin levantar la vista. Una planta en la esquina que alguien riega de vez en cuando, pero sin demasiado amor. Esa clase de planta que sobrevive más por resistencia que por cuidado. Y en la segunda silla, una mujer. 43 años, quizás 45, con el bolso en las piernas y la espalda recta con ese esfuerzo de quien se obliga a estar compuesta, porque si se afloja un centímetro, va a romperse ahí mismo. En la mano derecha, una carpeta de cartón azul. Documentos adentro, que firmados por ella, pendientes de firma de él, del notario, del juez. Todo listo. Ella ya cruzó esa parte. Ya firmó, ya escribió su nombre en el papel que dice que 12 años de matrimonio, 2 hijos, una casa, un sueño que creyó que era para toda la vida, todo eso se disuelve en términos legales. Está sentada en esa silla esperando que llamen su turno, y mira la planta en la esquina. No porque le interese la planta, sino porque mirar la planta es más fácil que mirar la carpeta, que pensar en lo que hay adentro de la carpeta, que pensar en la cadena de decisiones que la trajeron hasta aquí un martes por la tarde, sentada en una silla de plástico, en una notaría que huele a papel viejo y a café quemado. Esa mujer existe. La he visto muchas veces en mis años acompañando matrimonios en crisis. No en una notaría, que para eso la iglesia no estaba presente, pero sí en los despachos parroquiales, en las bancas de las iglesias después de misa, en las sacristías a las que llegaban a veces con una pregunta que no podían hacer en otro lugar. Y escúchame bien esta noche, porque si llegas a este video, es posible que seas esa mujer, o que seas la mujer que todavía no llegó a esa silla, que está en el umbral, que lleva meses, quizás años, sosteniendo un matrimonio que por fuera parece muerto, y que se pregunta cada noche lo mismo sin encontrar respuesta. ¿Para qué sigo? Esa pregunta, la pregunta que no se hace en voz alta, porque decirla en voz alta parece admitir la derrota. Porque decirla en voz alta, delante del esposo que ya no la mira, delante de los hijos que no entienden, delante de las amigas que ya le dijeron por 10ª vez que se merece algo mejor, que se merece ser feliz, que no tiene sentido seguir aguantando. Decirla en voz alta es abrirle la puerta a algo que da miedo. Así que no la dices, la cargas sola. Y yo lo sé. Lo sé porque he visto esa carga en más mujeres de las que puedo contar. La carga de quien está siendo fuerte, no porque le sobre la fuerza, sino porque no le queda otro camino visible. La carga de quien aguanta, no por convicción, sino por inercia, por los hijos, por lo que dirán, por no saber qué hay del otro lado de firmar ese papel. Esta noche voy a decirte algo que nadie te ha dicho todavía, algo que Padre Pío sabía con una claridad que venía de un lugar que ningún consejero matrimonial, ningún psicólogo de pareja, ningún sermón dominical puede alcanzar. Porque Padre Pío no lo sabía de libros, lo sabía porque lo había visto. Necesito que entiendas primero lo que quiero decir cuando digo que Padre Pío lo había visto. No metafóricamente, no en un sueño de interpretación vaga. Padre Pío tenía el don de ver y comunicarse con almas del purgatorio. No es una leyenda, no es una devoción popular sin fundamento, es un hecho documentado por sus hijos espirituales, registrado en la positia de su canonización y autenticado por la Iglesia en su proceso de beatificación. Sus propias palabras en testimonios transmitidos por sus dirigidas espirituales en San Giovanni Rotondo.
Suben por este camino al convento tantas almas de los muertos como de los vivos. Padre Pío recibía visitas del purgatorio, no como figura retórica, como realidad pastoral cotidiana. Almas que llegaban ante él pidiendo misas, pidiendo oraciones, pidiendo intercesión para poder terminar de purificarse y entrar al paraíso. Y él sabía exactamente cuánto tiempo les faltaba, sabía por qué sufrían, sabía cuál era la deuda espiritual específica que cada alma cargaba. Hay un caso documentado que los biógrafos de Padre Pío registran y que quiero que conozcas. El alma de un hombre llamado Pietro di Mauro, un hombre que se apareció ante Padre Pío en San Giovanni Rotondo, envuelto en un manto negro, pidiendo una misa para poder avanzar en su purificación. Padre Pío accedió, pidió los datos. El hombre dijo que había muerto el 18 de septiembre de 1908 en ese mismo convento. Padre Pío verificó los registros del convento. El dato era exacto. Pietro di Mauro había muerto en ese lugar ese día exacto, en condiciones que confirmaban los registros históricos del convento. Las visiones de Padre Pío sobre el purgatorio no eran impresiones difusas, eran concretas, verificables y vinculadas a deudas espirituales específicas. Deudas que el alma no había saldado en vida y que seguía cargando en la purificación. Y entre esas deudas que Padre Pío veía con claridad en las almas que se le acercaban, había una que él nombró más de una vez, con una precisión que a sus hijas espirituales les costaba escuchar. La deuda del voto roto. El juramento hecho ante Dios en el altar que fue abandonado sin reparación. Y el más solemne de todos los votos humanos es el del matrimonio sacramental. Hay una frase de Padre Pío que fue transmitida por su biógrafo y recogida en múltiples fuentes de su magisterio pastoral en San Giovanni Rotondo. Una frase corta, directa, sin adornos. El divorcio es el pasaporte al infierno. Detente ahí un momento. Sé lo que piensas cuando escuchas esa frase. Piensas que suena a condena, a crueldad, a un hombre de otra época que no entendía el sufrimiento real de las mujeres que se quedaban atrapadas en matrimonios que las destruían. Eso no es lo que Padre Pío quería decir. Y si me permites unos minutos, quiero explicarte exactamente qué quería decir. Porque cuando Padre Pío dijo esa frase, no la dijo desde un escritorio teológico. No la dijo desde la distancia cómoda de quien nunca vio a nadie sufrir en un matrimonio roto. La dijo desde 50 años de confesionario, desde décadas de almas que llegaban ante él con el peso de decisiones que habían tomado sin entender sus consecuencias espirituales. Desde las visitas de las almas del purgatorio que él recibía y que le mostraban con una precisión que ningún manual puede igualar, lo que le pasa al alma que rompe ese vínculo sin repararlo. Padre Pío no decía que el divorcio es el pasaporte al infierno para asustarte. Lo decía porque lo había visto. Lo había visto en el sufrimiento de almas que llegaban ante él desde el otro lado, cargando el peso de un juramento que hicieron ante Dios en el altar, que rompieron delante de un juez civil y que seguían cargando en la purificación porque el acta de divorcio del tribunal terreno no existe ante Dios. Eso es lo que Padre Pío veía. Y eso es lo que ningún abogado de familia, ningún psicólogo, ningún consejero matrimonial que te diga que mereces ser feliz, te va a decir jamás. Porque hay algo que la Iglesia enseña y que casi nadie explica con claridad suficiente en los tiempos que vivimos. El Código de Derecho Canónico, en su artículo 1141, dice esto con una precisión que no tiene margen de interpretación. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ninguna potestad humana ni por ninguna causa fuera de la muerte. Ninguna potestad humana.
Ni un juez, ni un tribunal civil, ni un notario, ni un papel firmado en una sala de espera con sillas de plástico y una planta que nadie riega bien. Ninguna. El sacramento del matrimonio no funciona como un contrato entre dos personas que pueden rescindirlo si las condiciones ya no les convienen. Funciona como un vínculo que fue creado por Dios en el momento en que los dos dijeron sí ante el altar y ante la iglesia. Y ese vínculo sacramental, no lo puede disolver ningún papel civil. El divorcio civil crea una separación jurídica que el Estado reconoce. Ante Dios, el vínculo sigue en pie. Padre Pío lo sabía porque lo veía. Porque las almas que llegaban ante él desde el purgatorio le mostraban que cargaban con ese vínculo, aunque el papel dijera otra cosa, aunque el juez hubiera firmado, aunque los abogados hubieran cobrado, aunque la vida exterior hubiera seguido adelante. El alma sabe lo que el alma sabe. Y el alma que hizo un juramento ante Dios en el altar y que lo rompió sin repararlo, sigue cargando ese peso. No porque Dios sea cruel, porque el vínculo es real. Hay algo más que Padre Pío dejó documentado en su práctica pastoral que necesito contarte. Hubo una mujer que fue a confesarse con Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Una mujer que vivía en unión civil después de haberse divorciado de su esposo sacramental. Padre Pío le negó la absolución, no con crueldad, no con desprecio, con la misma serenidad firme con que él hacía todo. Le explicó que el sacramento del matrimonio no puede ser disuelto por ningún tribunal civil mientras los dos esposos viven. Que la unión sacramental sigue vigente espiritualmente aunque el papel diga otra cosa. Que su segundo vínculo civil, mientras el primero siga en pie ante Dios, constituye un estado que no le permite recibir la absolución. Esa mujer salió de ese confesionario sin la absolución que había ido a buscar. Padre Pío no la condenó. Le dijo la verdad que nadie le había dicho con esa claridad, la verdad que todos los demás habían suavizado o callado porque era difícil de escuchar. La verdad que venía de alguien que había visto, con sus propios ojos espirituales, lo que le pasa al alma que vive en ese estado. Y esa verdad no era una sentencia de condenación, era una advertencia de amor, del amor que solo puede venir de quien conoce el camino y no quiere que te pierdas en él. Esto me costó mucho tiempo entenderlo, no la doctrina la aprendí del catecismo y del derecho canónico. La entendí intelectualmente con relativa claridad. Lo que me costó fue el caso concreto. El caso que hizo que la doctrina dejara de ser un principio abstracto y se convirtiera en la realidad de una mujer sentada frente a mí con los papeles ya listos. Era un martes de noviembre de 2006. Doña Concepción llegó al despacho de la parroquia de Analco sin avisar, pasadas las 4 de la tarde. 42 años. Pelo negro recogido. Ropa de trabajo, la clase de mujer que venía directamente de la oficina sin pasar por casa, y en las manos una carpeta de plástico transparente. Yo sabía lo que había en esa carpeta antes de que me lo dijera. El porte de quien la cargaba lo decía todo. 11 años de matrimonio, 3 hijos, y una historia que yo conocía de vista desde hacía tiempo, porque ella y su esposo habían venido juntos a la parroquia en los años buenos, antes de que llegaran los malos, antes de que él cambiara de una manera que ella nunca terminó de entender del todo. Se sentó frente a mí, puso la carpeta sobre la mesa sin abrirla y me preguntó algo que no esperaba. No me preguntó si debía firmar o no firmar. No me preguntó qué haría yo en su lugar. No me pidió un consejo pastoral sobre su matrimonio. Me preguntó directamente: «Padre, ¿me voy a condenar si firmo?». Silencio. No porque no supiera la respuesta doctrinal. La sabía, sino porque la forma en que lo preguntó no era la de alguien que buscaba permiso. Era la de alguien que ya tenía miedo de la respuesta, pero que necesitaba escucharla de todas formas.
La miré un momento y no le respondí con el catecismo. Tomé del estante el epistolario de Padre Pío, el volumen primero. Lo abrí en la página que había marcado hacía ya varios años. La primera vez que leí esa frase y me quedé quieto frente a ella un largo rato. Se la leí en silencio. El divorcio es el pasaporte al infierno. Doña Concepción no dijo nada mientras yo leía. Cuando terminé, cerré el libro y lo dejé sobre la mesa entre los dos. Le dije, Padre Pío no lo decía para asustarte, Concepción. Lo decía porque había visto lo que le pasa al alma que rompe ese juramento sin repararlo. No te estoy diciendo que te quedes, te estoy diciendo que entiendas qué es lo que estás a punto de firmar. Pausa. Un silencio largo, de los que tienen peso. Luego ella dijo, ¿y si ya no hay nada que reparar? Le respondí, eso no lo sé yo, pero Padre Pío enseñó que el vínculo sacramental no lo disuelve ningún papel civil, que el alma que firma ese papel sigue ligada al vínculo ante Dios, no el papel, el alma. Doña Concepción no firmó ese día. Se fue con la carpeta cerrada bajo el brazo. Volvió 3 semanas después. La carpeta estaba sin abrir. La misma carpeta del martes de noviembre, con todos los papeles adentro, sin la firma de él, sin la firma del notario, sin el sello del juez. Se sentó frente a mí y me dijo algo que no olvidé. No sé si mi matrimonio se va a salvar, pero sé que no quiero cargar eso en el alma. No quiero cargar eso en el alma. Esa frase, eso es exactamente lo que Padre Pío quería que sus hijas espirituales entendieran cuando decía lo que decía sobre el divorcio. No que se quedaran como esclavas de un hombre que las lastimaba, sino que entendieran el peso real de lo que estaban a punto de firmar, que comprendieran que no era solo un papel civil, era una deuda espiritual que el alma carga mucho más allá de lo que cualquier tribunal terreno puede ver. Y ahora quiero decirte algo que quizás sea lo más importante de todo lo que he dicho esta noche. Lo más importante no es la condena. Lo más importante es la otra cara de la misma verdad. Si el vínculo sacramental sigue en pie ante Dios, aunque el papel diga otra cosa, entonces la mujer que todavía no firmó, la mujer que lleva años sosteniendo ese matrimonio que parece muerto, la mujer que aguanta mientras todos le dicen que sería más fácil rendirse, esa mujer no es tonta, no es débil, no está desperdiciando su vida. Está sosteniendo algo que tiene peso eterno real. Padre Pío lo instruyó a sus hijas espirituales con una claridad que sus biógrafos documentaron. La esposa que permanece en el sacramento, aunque el matrimonio esté en crisis, aunque el esposo se haya alejado, aunque todo parezca perdido, conserva una autoridad espiritual sobre ese matrimonio que la que firmó el divorcio ya no tiene. Su oración tiene el peso del voto que sigue en pie. Su intercesión llega a un lugar que la intercesión de quien rompió el vínculo ya no puede alcanzar de la misma manera. Su perseverancia no es resignación pasiva, es la guardia activa de un sacramento que Dios mismo creó y que ningún juez civil tiene la autoridad de declarar disuelto en el cielo. ¿Entiendes lo que eso significa? No te quedas porque no tienes opciones. No te quedas porque alguien te enseñó a aguantar. No te quedas por los que dirán. Si te quedas porque entiendes que eres la guardiana de algo que tiene un peso, que la sala de espera de ninguna notaría del mundo puede medir. Hay mujeres que cargan eso sin saberlo. Esta noche tú ya lo sabes. Pero hay algo más que Padre Pío dejó enseñado para la mujer que está en ese umbral. Para la mujer que quizás está esta noche con los papeles ya firmados o a punto de firmar, o que lleva años en esa tierra de nadie entre el matrimonio que fue y el divorcio que todos le dicen que sería la salida. La carga no se lleva sola, no se lleva con la fuerza de voluntad, no se lleva con resignación estoica, no se lleva callando el dolor y haciendo como que todo está bien cuando todo está roto. Se lleva con intercesión, con la oración que le entrega a Dios lo que el alma ya no puede sostener sola, que dice,
Señor, el vínculo sigue en pie. Yo ya no tengo fuerzas de ser su única guardiana. Ayúdame. Y hay una oración específica que está construida exactamente para ese momento. Para la noche en que la mujer que aguanta necesita renovar el sacramento que sostiene sin que nadie se lo reconozca. La llamo la guardia del sacramento. No es una oración de resignación, es una oración de autoridad. La autoridad de quien sostiene algo que tiene peso eterno y que esta noche decide hacerlo con plena conciencia de lo que sostiene, no solo con la inercia del hábito. Necesitas 3 cosas: una imagen de Padre Pío o del Sagrado Corazón, una vela blanca y tu alianza matrimonial, si la tienes todavía. Si ya no la usas, si está guardada en un cajón, si la dejaste de poner el día que algo se rompió entre ustedes dos, esta noche la buscas, la sacas del cajón, la sostienes en la palma de la mano. De noche, cuando los demás duerman, cuando la casa esté en silencio y nadie te vea y nadie te juzgue. Solo tú, Dios, y lo que llevas. La primera parte es el reconocimiento del voto. De pie, con la alianza en la mano. No la mires con dolor, mírala como lo que es. El sello visible de un juramento que hiciste ante Dios. No ante un papel, no ante un registro civil, ante Dios. Ese juramento no lo disolvió ningún martes en ninguna notaría. Ese juramento sigue vigente esta noche, aunque nadie más en esta casa lo recuerde, aunque tu esposo ya no use la suya, aunque los abogados digan que todo está liquidado. Di en voz baja, pero con firmeza: Señor, el día que puse esta alianza hice un juramento ante ti, no ante un papel, no ante un juez, ante ti. Ese juramento sigue vigente esta noche, aunque nadie más en esta casa lo recuerde. Padre Pío, tú que viste con tus propios ojos lo que le pasa al alma que rompe ese juramento, ayúdame esta noche a entender el peso de lo que tengo en la mano. No te pido que no duela, te pido que no me dejes soltar lo que todavía tiene valor eterno. Y luego, no sigas. Quédate en silencio un momento real, no un segundo de transición. Un silencio de verdad, del tipo que deja espacio para que algo más grande que tu voz llene el cuarto. Padre Pío enseñó que los silencios después de la oración son tan importantes como las palabras de la oración. La segunda parte es la declaración contra el espíritu de divorcio. De rodillas. Vela encendida. Y aquí necesito que entiendas algo antes de continuar. Padre Pío enseñó en su ministerio pastoral que el matrimonio en crisis no es solo un problema humano ordinario, es un campo de batalla espiritual. Y hay una fuerza que opera específicamente en los matrimonios sacramentales para destruirlos, porque sabe exactamente cuánto vale lo que destruye. Cuando esa fuerza logra que el vínculo se rompa, no pierde interés. Gana acceso permanente a través de la deuda que queda en el alma. Por eso, la declaración no es solo una oración, es una afirmación de autoridad espiritual sobre lo que te pertenece como guardiana del sacramento. Di: en el nombre del sacramento que recibí el día de mi boda, yo declaro esta noche que el enemigo no tiene derecho sobre este matrimonio. No el enemigo que llegó con nombre de mujer, no el enemigo que llegó con nombre de distancia o de silencio. El espíritu que destruye lo que Dios une no tiene mi permiso de permanecer. Padre Pío, intercede por mí. Que lo que Dios unió en ese altar, ningún tribunal humano lo declare disuelto en el cielo. Amén. 3 Ave Marías lentas después. Una por cada año de dolor sostenido en este matrimonio, máximo 3. No es un cálculo exacto, es el gesto de entregarle a la Virgen lo que los números no pueden medir. Despacio. Como si cada Ave María fuera una palabra dicha en voz baja, en el oído de alguien que te está escuchando. La tercera parte es el sello del vínculo. De pie. Vela todavía encendida.
Pon la alianza sobre la imagen sagrada o apoyada junto a ella. No la dejes en el cajón esta noche. No la guardes en el bolso. Ponla sobre lo sagrado. Di, esta noche te entrego lo que no puedo sostener sola, el sacramento. Tú, Señor, que eres el tercer socio de este matrimonio, guarda lo que yo ya no tengo fuerzas de guardar. Padre Pío, que esta alianza no se convierta en una cadena del purgatorio para ninguno de los dos. Que si hay reconciliación posible, venga. Y si no viene, que yo salga de este calvario sin una deuda en el alma. Amén. Apaga la vela despacio. No de un soplo rápido. Despacio. Como un gesto de entrega. No hables del tema esa noche. No lo analices. No lo discutas. No abras el teléfono a ver si algo cambió. Solo deja que lo que acabas de hacer quede en silencio. Recoge la alianza al amanecer. Y durante 9 noches después de esta primera noche, antes de dormir, solo esto. 2 minutos. No más. Con la alianza cerca, aunque sea en el cajón de la mesa de noche, di en voz baja: Señor, el vínculo sigue en pie. Padre Pío, protege lo que está en juego esta noche. Solo esas palabras, sin añadir peticiones, sin revisar si algo cambió, sin pedirle a Dios una señal de que está funcionando. La disciplina de no revisar es parte de la oración, porque la guardiana del sacramento que ora con fe no necesita ver resultados inmediatos para saber que lo que hace tiene peso eterno. Ya lo sabe desde esta noche. Quiero que entiendas algo antes de que te vayas. Lo que voy a decirte ahora es para la mujer que llegó a este video con los papeles ya firmados, o a punto de firmar, o que firmó hace tiempo y que esta noche está escuchando con algo que se mueve adentro y que no sabe del todo qué es. La guardia del sacramento no es solo para quien todavía está en el umbral de la decisión. Es para cualquier mujer que comprende esta noche que sostuvo algo sagrado, que lo sostuvo sola, que lo sostuvo sin que nadie se lo reconociera, y que necesita entender que ese esfuerzo no fue en vano. Ante Dios, lo que hiciste tiene registro. Las noches que aguantaste en silencio tienen registro. Las veces que rezaste cuando ya no tenías palabras tienen registro. Lo que el mundo llama no saber soltar o no poder seguir adelante, ante Dios se llama guardar el juramento. Y eso tiene un peso que ningún tribunal civil puede medir. Padre Pío sabía eso. Por eso sus palabras sobre el divorcio no eran condena. Eran la protección que solo puede venir de quien te ama lo suficiente para decirte la verdad que todos los demás callaron. No te llames tonta esta noche, no te llames débil. Tú eres la guardiana de algo que Dios mismo puso en tus manos. Y lo que Dios pone en tus manos, Él mismo lo cuida. Cuando ya no puedas sostenerlo sola, entrégaselo esta noche. Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche, y que lo que Dios unió en ese altar tenga en el cielo el peso que merece. Cuídate.